Hola amigos, estamos en otro video. En esta ocasión es una recomendación y recomendación y tips a la vez para que ustedes puedan llevarlo a cabo, porque es muy importante esta parte que les voy a mencionar. Recuerden que el sistema de frenos es un factor muy importante en lo que influye un vehículo, que les previene mucha lo que se le llama seguridad y prevenir o provocar accidentes o siniestros que sean lamentablemente tardíos o que lleguen a suceder por no hacer ahora sí conciencia de los consejos que yo les pueda dar. Entonces amigos, en esta ocasión tratamos un poco lo que es el tema de frenos. Es un tema muy peculiar y es un tema muy muy comprometedor en el vehículo, que ustedes tienen que saber y conocer. En esta ocasión, el sistema de frenos, si ustedes recuerdan, es un factor muy importante en que influye para la seguridad de ustedes. Entonces, en esta ocasión, yo les hablo de la parte de frenos. Toco el tema de discos. Discos son los que posee un vehículo en las ruedas, y que a través de un caliper y lo que son o mordaza, como también se le conoce, y lo que son unas pastillas, ustedes cuando presionan el pedal, ejerce una cierta presión aquí y por eso genera la detención del vehículo. Entonces les muestro para que no los confunda más y tengan un poco del conocimiento de este tema. Entonces, como les decía, esto se conoce como disco. Este disco genera con el funcionamiento de los frenos, que se conoce como mordaza o caliper, que es esto. Y estas son las pastillas, o también conocida como balatas, pero regularmente en un sistema de disco se le llaman pastillas. Estos son los que a través de bueno amigos, como les decía, entonces el sistema de freno es un factor muy importante, pero el funcionamiento que se lleva a cabo o se ejecuta en este tipo de carros es que a través de un pistón que está aquí, en la parte de acá, cuando ustedes presionan el pedal, este pistón sale y presiona lo que son las pastillas. Aquí lleva una pastilla en la parte inferior y aquí en la parte superior o costado, como ustedes la quieran llamar. En ambos lados cuentan con ciertas pastillas. Al salir del pistón, ejerce una cierta presión entre estas ambas pastillas y presionan lo que es el disco, y hace o sucede el frenado para que este vehículo se detenga. Entonces, al suceder el frenado, esto genera fricción con lo que son las pastillas. Entonces, al generar fricción el disco con la pastilla, genera un calentamiento que se está disipando a través de estas ventilaciones que tiene o con las que cuenta el disco, para que suceda lo que es el proceso de enfriamiento. Pero esto se los digo porque si ustedes lavan su vehículo constantemente, es un tips que les puede servir mucho. De que ustedes cuando laven su vehículo, lo que les recomiendo, si salieron a carreteras o viajes largos o a recorridos cortos, como ustedes lo quieran llamar, esto se calienta. Si el freno lo están ocupando, esto generará calentamiento. Y si ustedes se trasladan de su casa hacia lo que es el autolavado, esto se calentó como no tienen idea. Obviamente no lo pueden visualizar físicamente porque son cosas que no se ven, pero sin embargo, cuando ustedes lleven el vehículo a lo que es un autolavado, no se los recomiendo, escuchen muy bien, no les recomiendo que ustedes laven el vehículo en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué no deben de lavar el vehículo en ese momento? Debido a que ya sufrió calentamiento y fricción, esto que se llama como disco. Lo que va a suceder es que va a ocurrir un choque térmico si ustedes le dejan caer agua. Entonces, al dejarle caer agua a los discos que están súper calientísimos o que están hirviendo o están en un sólido muy blando por el mismo calentamiento o fricción que ocurrió, entonces esto les va a ocurrir con el agua fría y el disco caliente. Va a haber lo que se conoce como un choque térmico. Como les decía amigos, el tema de esto es al suceder un choque térmico. Ustedes no entenderán qué es un choque térmico o me preguntarán, ¿qué es eso? El choque térmico se debe a dos cambios de temperaturas, dos cambios. En este caso hablamos de una caliente y una fría. En este caso, al suceder un choque térmico,
de algo que está sucediendo va a generar que un cambio brusco de temperatura. O sea, lo caliente, esto que está súper caliente, lo va a tratar de enfriar a como dé lugar a través de eso que le cayó, que en este caso sería agua caliente. Entonces, al suceder esto, obviamente en los metales, como en la vida humana, como en ciertos materiales, un fierro se va a llegar a deformar al suceder ese choque térmico de cambio brusco de temperatura. Entonces generará lo que será una deformación en el disco. ¿Y qué conlleva la deformación en un disco? Conlleva que en este caso vas a tener deficiencia en tu frenado, en tu sistema de freno, una deficiencia. En este caso va a haber una cierta, cuando ustedes frenen, va a haber una irregularidad en lo que es el disco. La deformación, o también conocida como cambio geométrico de la materia, sería más que nada que el disco va a presentar ciertas irregularidades así medias raras. O sea, no va a haber un disco así plano con cierta, ahora sí, cierta figura geométrica. En este caso sería un círculo, ¿no? O forma plana. No tendremos esta forma plana, habrá ciertas deformaciones, que en este caso serían ciertas irregularidades en lo que es el disco, por lo que conlleva un daño severo al disco por ese cambio brusco de temperatura, que sería un choque térmico, también conocido como cambio brusco de temperatura. Entonces, ¿por qué les digo eso? Entonces, ese es un tips, una recomendación por si ustedes, escuchen muy bien, por si ustedes cuentan con rines deportivos. Entonces, amigos, esta recomendación es más que nada para aquellos que cuenten con rines deportivos. ¿Por qué se los digo? Porque los rines deportivos, ¿cómo son? Ahí les voy a mostrar. Son de este tipo. Entonces, cuando ustedes le lavan el vehículo con una hidrolavadora o con cubetazos de agua, como ustedes lo quieran llamar, llega a entrar en esos espacios tan grandes que ustedes ven en ese rin, llega a entrar el agua y llega hacia dónde, hacia lo que es el disco. Entonces, por eso es este tip tan importante, y ustedes cuando lleven a un autolavado su vehículo, traten de esperar por lo menos unos 20, 30 hasta 35 minutos para que enfríe el vehículo, pero que enfríe los discos por su calentamiento y uso. Obviamente que los discos ya vienen con esa característica o ingeniería aplicada para que se enfríen automáticamente o solos, pero recuerden que los metales, para que se enfríen, lleva cierta dilatación de tiempo para que logre lo que es el enfriado. Entonces, sí se enfrían por sí mismos, pero tienes que darles tiempos tan prolongados, pero sí darles como de 20 a 25 minutos para que se enfríen. Eso ayudará a que ustedes cuando laven el vehículo no cree una deformación en el disco. Recuerden, al tener una deformación en el disco es reemplazo, y un reemplazo de un disco sí se les cuesta algo caro, dependiendo del tipo de vehículo. Bueno, amigos, estos tips o recomendaciones se los hago saber para que ustedes cuando laven su vehículo o vayan a un autolavado, si ustedes traen su vehículo del trabajo y ya recorrió cierto kilometraje o cierta distancia de un punto A a un punto B, o de un lugar a otro, entonces lo importante y lo ideal que es que esperen a que enfríen los discos si ustedes poseen con rines deportivos, o en su caso si ustedes cuentan con los rines normal, ya ven que cuentan con ciertos agujeros, pero si cuentan además de esos agujeros trae un tapón adicional que protege a que toda esta parte de lo que es el disco no se vea o no logran verlo. Ahí no hay ningún problema de lavar el vehículo estando caliente o frío los discos, no hay ningún problema. El tips es para aquellos que poseen con unos rines deportivos, como ven, como esos que están allá, como esos. Entonces ahí sí es muy importante que ustedes tomen en consideración o tomen el tips para que ustedes no les vaya a provocar ese tipo de problemas. Entonces, amigos, este es un tips y recomendación para lo que es el sistema de frenado o sistema de discos. Entonces no olviden suscribirse, dejar su like y compartir, y recuerden que también tenemos un canal secundario que se llama Marquitos Vlogs, para que ustedes nos sigan en ese canal secundario, le piquen, le den like y compartan. Y recuerden, amigos, nos vemos en la próxima.
próxima.